Hola, gracias por ver este video. En este primer video voy a hacer una introducción teórica a el cálculo de áreas utilizando integrales definidas. Para ello he dividido el tema de calcular áreas a través de integrales en dos subtemas. Primero vamos a decir que esto es la teoría y el primer subtema en el cual yo he dividido el tema calcular el área a través de integrales es calcular la función y el eje OX. El primer subtema es cuando nos dan una función y nos piden el área comprendida entre esa función y el eje OX. Y el segundo es calcular el área entre dos curvas, o sea, entre dos funciones. Como yo les aconsejo a mis alumnos, digo, una forma práctica y muy conceptual de saber cuándo o qué van a ser mis límites de integración y cuáles van a ser mis funciones a integrar, les recomiendo decir que el área va a ser igual a la integral entre A y B, que ya más adelante vamos a hablar de los límites de integración de techo menos piso. Lo que quiero decir con esto es que dado el recinto al cual yo quiero calcular su área, el techo va a ser la función superior y el piso va a ser la función inferior. Con los ejemplos va a quedar más claro este concepto. Ahora, el primer subtema, que es calcular el área comprendida entre una función y mi eje OX, yo lo he subdividido en tres casos. El primer caso tengo una función continua y que toma valores positivos en el intervalo que yo quiero calcular su área. O sea, de este recinto yo quiero determinar su área, donde el techo va a ser mi función y el piso va a ser propiamente el eje OX. En este caso, el área es la integral entre A y B de mi función, que sería el techo, f de x, menos 0, porque 0 es la función piso del recinto que yo quiero determinar. Menos 0. ¿Ok? Lo podemos eliminar. Diferencial x. Este es nuestro primer caso. El segundo caso es que mi función continua tome solamente valores negativos. O sea, esta sea mi función f de x. Y el recinto que yo quiero determinar es el comprendido entre el eje OX y mi función. Por lo tanto, el área va a ser el igual a integral entre A y B de techo. ¿Cuál es el techo? 0. I igual 0. Menos mi función. Esto tiene dos explicaciones. Una es que cuando nosotros calculamos áreas y estas áreas están bajo el eje OX, estas áreas nos da el resultado un valor negativo, por lo tanto tenemos que considerarla en valor absoluto. Eso se subsana con, haciendo de esta forma, ya nos aparece un signo negativo, y este signo negativo hace que la integral, en vez de darnos un valor negativo, nos dé un valor positivo. Y el tercer caso es cuando nuestra función toma valores tanto positivos como negativos. ¿Sí? Yo lo que he dibujado es esta función que toma valores positivos y valores negativos. Y quiero calcular el área comprendida entre la función y el eje OX, donde el área se va a componer de este pedacito llamado A1, este otro llamado A2 y de este otro llamado A3. ¿Sí? Obviamente
el área total va a ser la suma de las tres áreas. Como decíamos, el área total va a ser la suma de las tres áreas, donde el área A1 va a ser igual a la integral entre A y este punto. Este punto lo voy a llamar C, y este otro punto lo voy a llamar D. ¿Cómo determino el punto C y el punto D? Como verán, el punto C y el punto D son los puntos de intersección de mi función con el eje OX. Por lo tanto, van a surgir de resolver la ecuación f de x igual a 0. Cuando yo igualo a 0, estoy buscando los valores de x que hacen que mi función corte al eje x. Por lo tanto, x1 va a ser igual a c y x2 va a ser igual a d. ¿Sí? Ya he determinado los dos puntos de intersección de mi función con el eje OX. Por lo tanto, mi primer área A1 va a ser igual a la integral entre A y C de techo. ¿Quién es el techo? Mi función f de x menos 0, porque es el eje OX, que lo puedo eliminar. Diferencial x. Mi área A2 va a ser igual a la integral entre C y D, porque es este recinto el que yo quiero determinar, donde el techo es 0, o sea, 0 menos mi función. ¿Sí? Y mi tercera área, A3, va a ser igual a la integral entre D y B. D y B de mi función, que es el techo, f de x, diferencial x. ¿Sí? Una vez determinadas estas tres, yo sé que el área total es igual a área 1 más área 2 más área 3. Y con esto ya he explicado, o les tiene que quedar claro cómo calcular el área comprendida entre una función y el eje OX.